plantas que van creciendo dulcemente con este hermoso tiempo. Los tomates que están ya produciéndose, muchos que ya están casi con su color adecuado. Qué hermosura, qué hermosa que es la huerta. Qué hermosa higuera esta. Esta también, qué bonita. Buenos días, señor Carlos Clemar Miranda. Buen día, señora Isabel Romero. Es un gusto y un placer que esté aquí presente en mi quinta, en un día diáfano, lleno de sol y de luz. Muy bien. Yo voy a proceder a hacerle unas preguntas, pero creo que el ambiente lo dice todo. Esta finca es su propiedad, señor Carlos Clemar Miranda. Usted le puso un nombre en honor a su madre. Se llama Finca Hermosinda Inés. Hermosinda Inés. Era mi mamá. Muy bien. También esta zona se llama El Remancito. El Remancito. Correcto. Yo solicito hacer una breve entrevista por la huerta que es de su propiedad. ¿Cómo comienza este lugar? ¿Podría hacerme una historia de este lugar? Claro, sí se puede. Este lugar era parte de la propiedad de mi abuelo Custodio Miranda, fundador de la Escuela 28, acá a 100 metros de donde estamos conversando ahora, y luego trasladada a Fría, a la ciudad. Esa historia poco se la conoce, no sabemos por qué razón. Y todo en realidad era un lugar donde se criaban ganado, abierto. El abuelo se ocupaba había perforado 2 pozos, tenían 6 hectáreas de tunales, 12 hornillos donde trabajaban 12 personas haciendo arrope, a media, 50%. Para ese tiempo, estamos hablando del 20, del siglo pasado.
Era una cuestión bastante progresista, importante. De todo modo, se abastecían del agua que sacaban de los pozos con los propios caballos, tirando con soga y balde. Y entonces no era mucho lo que se podía poner en cuestiones de plantas, pero algo se puso en la casa paterna que está a 100 metros de acá. Y yo me crié bajo de estos quebrachales y de estos mistolares que había acá en toda esta zona y Algarrobo. No, se crió mi viejo, Juan Manuel Miranda, me crié yo, se criaron mis hijos, Carlos, Abel y Juan. Y luego con el tiempo, en la época de la dictadura, época dura, durísima, perseguidos, absolutamente perseguidos, en nuestro pueblo y en la provincia, encontramos un refugio en este lugar que ya la división había hecho que mi papá obtuviera una parte de lo que fue la herencia del abuelo Custodio Miranda. Acá era un páramo, no había agua corriente, no había electricidad, no había alambre, no había nada. Una vez instalado acá, con las propias manos comenzamos con mi hermano Abel, que siempre militamos juntos y trabajamos juntos. Comenzamos a hacer limpieza, a acomodar un poco estos terrenos, a ponerle alambre, a desmontarlo y comenzamos trabajando con un tabique. No sabíamos nada de hacer ladrillo, pero sobre la marcha aprendimos los dos, ya que al ser perseguidos y buscados no teníamos otra salida de sobrevivencia que hacer en ese momento ladrillo, porque tierras teníamos, más no teníamos agua y el agua la teníamos que comprar en camiones a la municipalidad. Así anduvimos varios años hasta que pudimos hacer llegar el agua corriente a estos lotes. Luego pasaron 1000 metros más adelante, los otros vecinos pudieron llevar más allá el agua. También trajimos la luz eléctrica, y eso fue mejorando un poco. Durante 7, 8 años trabajamos haciendo ladrillo, muy sacrificadamente, como se hacen actualmente, se hace como en la época de los egipcios. Se corta barro con un molde y luego se lo quema. Pero ese trabajo duró 7, 8 años y luego, por militancia, mi hermano se separó de mí y yo me quedé solo. Y como era mucho trabajo para mí, me dediqué a la huerta. Diría que hace ya más de 35 años que estoy trabajando ya directamente con la tierra. ¿Qué significa la huerta comunitaria como emprendimiento personal, colectivo y también educativo en estos tiempos tan sensibles de la economía y el medio ambiente? Sí, en realidad yo por lo que estoy viendo, por mi experiencia, mi huerta no fue comunitaria más allá de la comunidad que conformaba con mi compañera, la madre de mis hijos y mis hijos que se estaban criando, y mi hermano. En todo caso, esa sería la comunidad que se ocupaba de estas cuestiones que tenían que ver con la siembra de hortalizas. En un mercado, con respecto a huertas comunitarias, salvo aquellas que hoy está promocionando el movimiento Evita o el INTA con su programa de, ¿cómo es que se llama? Que entregan la semilla pro huerta, que las veo bastante pobres, bastante no productivas, me parece que no encaran las cosas como deberían ser, con más responsabilidad. Y ahí me parece que falta un poco la guía de profesionales sensibles con la problemática social. Es decir, las huertas que yo estoy conociendo, promovidas por estos movimientos sociales e institucionales, no los veo productivos, ni tampoco que estén trabajando todo el día en la huerta. Así. Pero ya depende de otros factores, como la cuestión cultural, la cuestión de la falta de una cultura colectiva, de solidaridad entre los miembros, y por una cuestión de saber también y de producir lo que uno come en forma más sana. Es muy lindo conocer cómo se desarrollan las plantas, cómo hay que mover la tierra, cómo hay que limpiarla,
qué especies andan en estos lugares de acuerdo a las condiciones climáticas, las cuestiones de agua, las cuestiones de luz, cuestiones de calor, las cuestiones de diferentes malezas que avanzan. Entonces es todo un trabajo, diríamos que en cierto grado científico, y hay que ir, es decir, no hay a nivel comunitario una enseñanza sistemática de esta cuestión. Es decir, por ejemplo, la Escuela Agrotécnica de Fría, yo sé que produce inteligencia en técnicos que tienen que ver con la agricultura o la ganadería, pero que luego van a ser empleados de empresas privadas y no desarrollan su propia empresa, su propia asociación con otros vecinos, con otros compañeros, y entrar en una forma más independiente. Es decir, todo se prepara en función de poder ser empleado por el capital privado. Y esa lógica es la que hay que romper para aprender a sobrevivir con el esfuerzo de uno mismo. Y que es muy digno poder producir con nuestro propio esfuerzo y consumir y criar nuestra familia con lo que producimos. Estas tierras son, y todo técnico y todo ingeniero que tiene que ver con la tierra sabe perfectamente que son muy productivas. Solo depende de una condición fundamental que es el agua. Después yo en mis 30 y pico de años de experiencia de trabajar así en forma artesanal, incluso inventando herramientas para la zona, apropiadas para la misma fuerza, para la misma edad, para el tipo de hortalizas y malezas que hay en la zona. Yo inventaba mis propias herramientas y con menor esfuerzo podía producir más. Y acá probé que se puede dar muchísimas cosas, por ejemplo, todas las variedades de pimiento que se puede imaginar sin ningún tipo de aditamento químico, solo con otras cuestiones orgánicas como preparar algunos, ¿cómo es que se dice? Bueno, algunos preparados para ahuyentar bichos, poner diferentes plantas como la albahaca, como usar la semilla del paraíso, dejarla descomponer, luego con eso fumigar. Hay un montón de cosas con las cuales se puede trabajar tranquilamente para hacer huertas orgánicas. Como te decía, se produce todo el tipo de pimiento y ajíes que se pueda conocer, se hacen acá. Después yo produje endivia, por ejemplo, que solo se produce en Tucumán o en Mendoza. Todas las variedades de lechuga según la época, todas las variedades de acelgas según la época, hay de verano, hay de invierno, las rúculas, las cebollas de todo tipo, incluso probé con papa, andan muy bien las papas acá, todo tipo de zapallos, curcubita, sandía, melones, es decir, probé con muchas cosas y todas dan resultados, solo requiere trabajo, mucho ahínco, mucho esfuerzo y ganas y amor a ese mundo verde que es tan importante y del cual nosotros dependemos absolutamente, porque cada planta que tenemos nos está produciendo oxígeno y se está consumiendo el anhídrido carbónico, que es lo más grave para el ser humano hoy en estas circunstancias con el recalentamiento global. Entonces, todo tiene que ver con todo. Es un proceso dialéctico de la existencia de la materia en este planeta. Es decir, incluso diría que las plantas y todos los animales, incluidos nosotros, tenemos un modo de comunicación que todavía nosotros, que nos consideramos muy racionales, muy inteligentes, no hemos logrado desentrañar y saber de qué modo se comunican las otras especies con nosotros y cómo nos están dando mensajes todos los días de que entre todos nos cuidemos como una verdadera comunidad o unidad común. Las plantas tienen un lenguaje y todos los animalitos, incluso microscópicos, tienen un lenguaje. El lenguaje es el movimiento, solo hay que saberlo interpretar. Muchas gracias por su comentario, sus explicaciones, estamos muy agradecidos
Esto es para una tecnicatura que nosotros tenemos en Frías, en la escuela normal, y justamente se llama Tecnicatura Superior con desarrollo, o sea, social y comunicativa, con orientación en desarrollo local. Es muy importante este tipo de, este tipo de estudios, porque nosotros podemos abarcar muchos espacios que de lo local que no se toma simplemente cosas así muy superficiales, pero las más profundas, como también en algún momento hemos conversado con usted el tema de los vecinos ladrilleros que son que trabajan como en la época de los caldeos, de los egipcios. Eso es. Y absolutamente negro, con todas las condiciones de sacrificio que significa la salud y la alimentación, la degradación de las personas en todo sentido, la falta de cultura, la falta de la integración social con el resto de los miembros de este pueblo. Están como marginados y así viven en condiciones muy difíciles y simplemente trabajando para sobrevivir el día y el día que trabaja, porque el día que hace mucho calor, el día que llueva no se gana nada. Ese día tendrá que depender de algún plan y es un modo de trabajar y de desarrollo industrial acá en nuestra zona, como digo, de hace miles de años, de la misma manera. Y de paso te quiero decir que son los únicos o pocos de los pocos trabajadores industriales que hay en nuestro lugar, porque el que transforma la tierra en ladrillo es un obrero, y es un obrero industrial. Hay una industria, por supuesto, absolutamente con formas antiguas de producción. Y después, ¿qué tenemos como obreros? Y los obreros panaderos, o algunas personas que se ocupan de las costuras, de hacer ropa. Esos son obreros, el resto son empleados públicos, empleados de comercio, empleados de la provincia, así en los 3 niveles, municipales, provinciales, nacionales, jubilados, pero no son obreros productivos. No están transformando la materia prima en un producto final que pueda ser consumido o vendido en el mercado. También es muy importante todo lo que sea servicio, de educación, de seguridad, la salud, todo eso es bueno, pero todo eso requiere que alguien esté produciendo riquezas para ser sostenido esos otros sistemas. Muchas gracias, muy amable, y esto es muy importante lo que usted nos ha podido contar. Siempre que pueda colaborar con mi ejemplo, bueno, malo, regular, aquí estamos presentes. Seguramente que cuando mis compañeros, los alumnos vean este video, cuando nosotros terminamos el documental, se van a interesar más, porque también es muy importante cómo usted selecciona. Yo lo veo de cerca constantemente. Las semillas que ustedes utilizan son puras y exclusivamente orgánicas. Acá no se quema, no se hace ninguna quema de pastos, nada. Simplemente van haciendo composteras, van haciendo aboneras, porque eso después se van rotando en el espacio y van cambiando los lugares para poder sembrar, y todo proviene de la tierra sana y limpia, y eso también va a nuestra alimentación. La tierra, que es nuestra madre principal, es la madre de mi abuela y de mi madre y de mi hermana y de la hija y de los hijos. La tierra es la madre de todo y es un ser vivo. Tenemos que amarla, quererla y protegerla. Sí. Como usted siempre nos sabe contar el tema de que cómo es el movimiento, que no tenemos en cuenta así tan sencillamente, de las rotaciones, de sí, claro, cuántos kilómetros. Muchas personas se preguntan por qué suceden tantas cosas, y la explicación está justamente en el movimiento. Nada está estático, todo está en constante movimiento.
Y lo que más de cerca o más conocemos y experimentamos es, por ejemplo, la rotación de la Tierra sobre sí misma. Por eso el Sol sale del este y se pone para el oeste, pero no es que el Sol camine, aunque sí camina, también se mueve, pero es la Tierra la que gira, tiene un movimiento hacia el este, hacia el encuentro de la salida del Sol. Y ese viaje lo hace sobre sí misma, lo hace a 500 kilómetros por hora. Pero después hay otro movimiento alrededor del Sol que dura 365 días, 6 horas. Y eso lo hace a una velocidad de 106.000 kilómetros por hora. O sea que está haciendo más de 2,5 millones de kilómetros por día. Todo eso genera en esta madre tierra condiciones extraordinarias, inimaginables, que provocan la gravedad y provocan la reacción nuclear como el polo contrario a la gravedad. Por eso vemos volcanes que por acá o movimientos sísmicos por allá. Pero todas esas condiciones materiales de nuestra madre tierra también en el ser humano y en los otros seres producen cuestiones que tienen que ver con su físico y tienen que ver con su espiritualidad también. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Isabel.